Vamos a empezar con esta primera ronda de ponentes. Invito a la doctora, querida amiga, doctora Lourdes Dueñas, que nos acompañe. La doctora Dueñas, como todos la conocen, voy a esperar que suba para presentarla formalmente, doctora. La doctora Dueñas es doctora en medicina, egresada de la Universidad Evangélica de El Salvador, pediatra, egresada del Hospital de Niños Nacional de Niños Benjamín Blum. Realizó su especialización en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad de México. Además de una maestría en control de infecciones y epidemiología hospitalaria de la Universidad de Valparaíso de Chile. Es actualmente jefe del Departamento de Infectología del Hospital de Niños Benjamín Blum, secretaria de SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Ha sido presidenta de la Asociación Salvadoreña de Infectología y vicepresidenta de la Asociación de Pediatría del Salvador. Bienvenida, doctora. La doctora nos va a dar la charla sobre el uso de antibióticos en infecciones intraabdominales. Bienvenida. Bueno, para mí es un gusto que la Sociedad de Cirugía me haya tomado en cuenta en un congreso de cirugía, ¿verdad? Que alguien de pediatría venga a compartir los conocimientos con ustedes y sobre todo que sea para ustedes de importancia el hablar de los antibióticos en los procesos quirúrgicos. Entonces, ¿qué tópicos yo pretendo compartir con ustedes este día? Bueno, es que conozcamos uy, qué sensible es esto, vamos a ver para atrás. Un poco el impacto y la clasificación de las infecciones intraabdominales en pediatría, que conozcamos un poco de la microbiología y que eso nos permita de alguna manera hacer una optimización del uso de los antibióticos. Ya vamos a ver por qué es tan importante eso. Y el impacto de lo que tiene precisamente el uso de los antibióticos en la morbimortalidad de los pacientes. Aquí podemos ver en la primera diapositiva cómo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos en todo el tracto gastrointestinal, vamos viendo cómo de menor a mayor, partiendo desde el estómago, el esófago, cómo la carga bacteriana es de 10 a la 2 o 10 a la 3, y si vamos hacia el colon, que obviamente es la parte más contaminada, que va de 10 a la 9 y 10 a la 12. Entonces, obviamente no es lo mismo que tengamos una infección intraabdominal cuyo origen sea el estómago, a una cuyo origen sea el colon. El escoger el antibiótico para esa cirugía va en base a la carga bacteriana que ésta tenga. Y no solo a la carga bacteriana, sino al tipo de bacterias que vamos teniendo. En el estómago, si ustedes se fijan acá, son estreptococos, peptostreptococos, que generalmente son sensibles a la mayoría de antibióticos betalactámicos como la ampicilina, las penicilinas, ampicsulbactam. Pero si vamos avanzando, ¿verdad?, al colon, ya cambia eso y son las enterobacterias, son los bacterioides, los Clostridium, los que son los que más afectan esta área. Entonces, dependiendo del origen de la infección, así vamos a ir haciendo la evaluación de cuál es el antibiótico óptimo en esa cirugía. Yo no les voy a hablar de clasificación de la infección intraabdominal, porque de eso ustedes saben mucho más que yo, ¿verdad? Pero sí quiero que tengan en consideración que usualmente cuando una infección intraabdominal tiene como origen una peritonitis primaria, usualmente esta es monomicrobiana, y obviamente eso cambia un poco la perspectiva de qué antibiótico vamos a elegir, pero cuando ya son peritonitis secundarias o terciarias, esas son polimicrobianas y tenemos que tener en cuenta que ahí van incluidos bacterias aerobias y anaerobias. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, en el Blum
hallazgos de bacterias anaerobias en los líquidos que generalmente ustedes mandan, porque nuestro hospital no tiene para medios de cultivos de anaerobios, ¿verdad? Y por eso siempre pretendemos cubrirlos a pesar de no tener resultados de estos. ¿Cómo se clasifica la infección intraabdominal? De acuerdo a su gravedad, ¿verdad? Y eso va relacionado con el tipo de antibióticos que vamos a usar y con el tiempo que vamos a usar estos antibióticos. La infección intraabdominal leve a moderada, usualmente no va a haber datos de enfermedad grave. En cambio, en la infección intraabdominal grave ya vamos a tener presencia de los criterios de síndrome inflamatorio multisistémico, ya va a haber fallo de órgano, vamos a tener hipotensión, vamos a ver uso de fármacos vasoactivos y vamos a tener un lactato venoso arriba de 2 miliosmoles por litro. En la moderada puede haber incluso síndrome de SIRS, pero no con la falla de órgano como en la sepsis abdominal grave. Eso nos va a servir también para poder evaluar la difusión farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos que vamos a utilizar. No me pasa la diapo. Ahí está. Si vemos en las infecciones intraabdominales, el diagnóstico microbiológico tampoco es igual aquellas peritonitis que vienen de la comunidad a aquellas que son adquiridas desde el punto de vista intrahospitalario, sobre todo aquellas posquirúrgicas. Y vemos, pero que en general los gram negativos son los que predominan en todas estas infecciones, sobre todo Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, y de los gram positivos, Streptococo y Enterococo. Y muy baja la prevalencia de cándidas, por ejemplo, en las infecciones de la comunidad y diferente en aquellas que son posquirúrgicas, que ya vamos a ver cuando hay un factor de riesgo. Entonces, ¿por qué es importante saber cuáles son los enterobacterias predominantes? Porque sobre todo en aquellas que son de tipo nosocomial, nosotros tenemos que conocer la microbiología del hospital. Por ejemplo, en nuestro hospital, el 87% de las E. coli y de las Klebsielas son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Por lo tanto, tenemos muy poca probabilidad que una cefalosporina de tercera generación nos tenga un buen resultado en los pacientes. Entonces, usualmente si una peritonitis viene de la comunidad, los gérmenes van a ser sensibles, pero si es una peritonitis cuyo origen fue nosocomial, que puede llegar a ser tan frecuente como de un 10 a un 30%, obviamente los antibióticos van a cambiar. Y aquí vamos a ver ustedes, si el tipo de patógenos están involucrados sin factores de riesgo de mala evolución, que son los patógenos core. Cuando nosotros hablamos de patógenos core, son todas las enterobacterias E. coli, cocogram positivos, streptococos y anaerobios. Aquí podemos ver cómo si el origen de la infección abdominal es comunitaria, se clasifica como leve moderada, los más frecuentes van a ser estos patógenos core. Si es comunitaria, pero es grave o es postoperatoria, por ejemplo, después de una endoscopía, aquí vamos a tener en cuenta los patógenos core, Enterococcus fecalis y aquellos pacientes que tienen shock séptico con sepsis grave o que tienen foco biliar, ahí se va a agregar Pseudomonas aeruginosa, y si es paciente que tiene una infección postoperatoria de foco gastroduodenal, pues también tenemos que ver la posibilidad de hongos. Si es una infección que no tiene factores de riesgo de mala evolución, pero ha sido resistente o recidivante, como una peritonitis terciaria, miren ustedes que tenemos que cubrir todos estos gérmenes. En cambio, aquellos que tienen riesgo de mala evolución, desde el inicio vamos a pensar en enterobacterias productoras de beta-lactamasa extendida, y en el caso de la grave o postoperatoria es muy similar la que tiene factores de riesgo con la que no tiene factores de riesgo. Entonces, esta clasificación nos ayuda, y el conocer los factores de mal pronóstico también, cuáles son esos factores de mal pronóstico, todos aquellos relacionados con la inadecuada escogitación del antibiótico,
los relacionados con la gravedad de la infección, aquellos que tienen comorbilidades. Obviamente sabemos que un niño que es desnutrido, que es obeso, tiene una mala respuesta inmunitaria, o si tiene diabetes, malnutrición, sepsis, cirrosis, etcétera. Eso es un hallazgo de mal pronóstico. La edad, los menores de 2 años, los mayores de 65 años en los adultos, y el tipo de infección intraabdominal. Las que tienen peritonitis fecaloidea o con control de foco difícil, esas van a tener también un mal pronóstico. Entonces, ¿qué debe de incluir la evaluación diagnóstica inicial? Obviamente la historia de rutina, porque eso nos va a permitir conocer los factores del riesgo del paciente, la comorbilidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de infección intraabdominal, cómo lo vamos a evaluar, qué tratamiento adicional vamos a tener? Pues obviamente un paciente chocado hay que reanimarlo, por mucho de antibiótico que pongamos no va a solventar. Si tiene acidosis metabólica, corregirla. En el caso de pacientes relacionados con hallazgos poco fiables al examen físico, pues vamos a tener la posibilidad de considerar una infección intraabdominal y buscar una fuente de infección indeterminada. No es necesario realizar más estudios de imagen en los pacientes que tienen signos evidentes de peritonitis. Se pasó eso. Y en pacientes adultos que no se someten a una laparotomía inmediata, puede ser una tomografía, ¿verdad? Pero ¿qué nos hace o qué elementos tenemos que conocer en una intervención inadecuada? Los niveles de evidencia 2A dicen que prioritariamente el control quirúrgico de la infección es el que tiene un mayor nivel de evidencia, 1A, y su retraso se asocia a una mayor mortalidad. Y eso lo quiero recalcar porque muchas veces piensan que el poner el antibiótico es lo mejor para el niño. Dice, póngale antibiótico, pero después lo vamos a operar. Entonces no puede, aunque el niño esté grave, tiene que pasar a sala porque el éxito de la resolución del problema abdominal va a ser mejor que si yo le pongo antibióticos de una forma para enfriar la cirugía o para contener el foco, pensando que eso va a solventarnos el problema. Cuando sea posible, en pacientes estables, el drenaje percutáneo de los abscesos y colecciones es preferible a la cirugía. Esto tiene un nivel de evidencia V2. Y en pacientes con peritonitis graves, la laparotomía no se recomienda en ausencia de hipertensión intraabdominal. Eso tiene un nivel de evidencia A2. Y considerar laparotomía 4 o 5 días si el paciente no mejora. ¿Qué puntos críticos hay en el tratamiento de estas infecciones intraabdominales? La detección precoz de los pacientes con infección intraabdominal que está evolucionando a infección grave, inicio de antibiótico dentro de la primera hora de sospecha o diagnóstico de la infección intraabdominal, o sea que realmente se tienen que poner en la emergencia. En caso de infección grave, el espectro del antibiótico frente a enterobacterias debe ser lo más amplio posible, pero cuando hablo del espectro más amplio posible, lo hago en base a la microbiología que antes vimos. En pacientes que tienen choque, precisan una importante restitución de líquidos, debe administrarse antibióticos efectivos con el mejor volumen de distribución y que su eficacia no solo sea concentración dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Hay antibióticos, como vamos a ver más adelante, la vancomicina, que es sumamente inestable en los pacientes graves. Entonces no debemos de usar en ese tipo de pacientes, exceptuando que tenga un estafilococo resistente a la meticilina, vancomicina. Tenemos también otros aminoglucósidos, por ejemplo. Aminoglucósidos se distribuye muy mal en tejidos, se distribuye muy mal cuando hay acidosis, cuando hay secreción purulenta, por lo tanto no deben ser de elección cuando nosotros tenemos los pacientes en esas condiciones. Y tenemos, incluso vamos a ver más adelante, la forma de intervalo que nosotros usamos. Si ustedes utilizan, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación, esa es dependiente del inóculo, por eso tiene que ser cada 24 horas y a veces la ponemos cada 12 como una meningitis. En la meningitis no necesitamos 12 inóculos, sino que necesitamos mantener concentraciones séricas estables para que logren penetrar al líquido cefalorraquídeo.
Entonces también a veces eso hace que los antibióticos puedan fallar. Los hallazgos de la cirugía pueden revelar una mayor gravedad inicialmente, considerada las bases de datos clínicos, y pueden considerarse un cambio de antibiótico empírico. Cada vez que nosotros empezamos la terapia en las infecciones intraabdominales, son empíricos, y eso va basado a la microbiología que vimos al principio y a la sensibilidad que nosotros tenemos en nuestros hospitales o en nuestras cepas comunitarias. ¿Qué factores de microorganismos son multiresistentes? O sea, ¿cuándo vamos a pensar nosotros de entrada en un paciente que puede haber multiresistencia? Si es en el ámbito asistencial, si tiene una estancia hospitalaria más de 15 días, si viene de un proceso, viene de otro hospital referido, comorbilidades, todas estas comorbilidades, los niños que tienen reemplazo renal, enfermedad hepática avanzada, diabéticos, que tienen obstrucciones biliares o están en tratamiento de corticoides, de entrada van a tener mucho más riesgo de enterobacterias productoras de beta-lactamasas. También si tienen procedimientos invasivos como endoscopías o sondas nasogástricas, o si han utilizado en los últimos 3 meses estos antibióticos, ya sea cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos, quinolonas, carbapenémicos o ampicilbactam, por ejemplo. ¿Qué dice el IDSA en sus guías del 2024 en cuanto a los factores clínicos que predicen el fracaso del control de una fuente de infección? El retraso en la intervención inicial, si nosotros nos tardamos más de 24 horas. En los adultos, la clasificación Apache arriba de 15, la edad avanzada, la comorbilidad y el grado de disfunción orgánica, la hipoalbuminemia, el mal estado nutricional, el grado de afección peritoneal y la incapacidad para lograr un debridamiento adecuado o control del drenaje, y obviamente la presencia de malignidad. Si nosotros tenemos estos factores, sabemos que el riesgo de fracaso es mucho mayor. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto el uso de antibióticos y por qué nosotros como infectólogos a veces no les queremos cambiar a ustedes los cirujanos el antibiótico, o no queremos empezar de entrada con un meropenem o con un ertapenem? Porque si bien es cierto, cuando se dio el auge de los antibióticos, allá cuando Fleming empezó a usar la penicilina en 1940, vamos a ver prácticamente en esa época un antibiótico tardaba 20 años en hacer resistencia bacteriana. Por ejemplo, penicilina, Staphylococcus aureus, tardó 20 años en generar resistencia a la penicilina. En cambio, en la era post-antibiótica tenemos Linezolid, por ejemplo, que se empezó a usar en el 2001. Prácticamente en el mismo 2001 ya habían cepas resistentes al Linezolid. Entonces, cada vez se está cortando mucho más la brecha de la resistencia bacteriana. Y si ustedes se fijan en esta gráfica, que a mí me gusta bastante, porque vemos cómo en esa época hubo un auge desproporcional de creación o de origen de antibióticos. Miren, a partir del 2015 ya no hay antibióticos de cepas, de moléculas nuevas, ¿verdad? Los que están son o cefalosporinas de 4ª generación o quinolonas que han ido apareciendo después, que al final las bacterias tienen el mismo mecanismo de resistencia. Una sola bacteria puede tener hasta 25 a 60 mecanismos de resistencia, y sobre todo las enterobacterias. Recordemos que las enterobacterias tienen una pared mucho más compleja que los gram positivos, y eso hace que el antibiótico, para poder llegar a hacer su efecto, tenga que sortear un montón de túmulos o de lugares donde poderse llegar a hacer. Hay alteraciones enzimáticas como la beta-lactamasas de espectro extendido, disminución de la permeabilidad, bombas de expulsión, alteración de los sitios diana, sobreproducción de los sitios diana, evitación de procesos de infección, bloqueo del antibiótico. Entonces, la bacteria, si ustedes la exponen de una forma inadecuada al antibiótico, una bacteria que es sensible, a las 24 horas ya puede ser resistente. Y si ustedes se fijan acá, los principales patógenos en humanos, tanto gram positivos como gram negativos, han ido generando resistencia a la mayoría de los antibióticos. Klebsiella y Pseudomonas son las más complicadas de manejar por la producción de beta-lactamasas,
producción de carbapenemasas, y aquellas que son MDR, que quiere decir multiresistentes, y en las que tenemos que combinar 3 o 4 antibióticos para poder generar algo de la acción. Ahí está. ¿Cuándo vamos a iniciar la terapia antimicrobiana en las infecciones intraabdominales? Tan pronto como sea posible, ¿verdad? Ya sea en la sala de emergencia o en el caso en el quirófano, en el caso del shock. Y mantener niveles adecuados de antimicrobianos durante la intervención del control de foco tiene un nivel de evidencia A1, porque puede necesitarse dosis adicionales durante el procedimiento. ¿Qué factores de riesgo son de mala evolución? El tratamiento antibiótico empírico inadecuado, o sea, si ustedes escogen mal desde el inicio, del 16 al 32% aumenta la mortalidad. Eso tiene un nivel de evidencia 2A. O sea que iniciar con meropenem a veces no es la mejor opción para el paciente. Falta de estratificación de la gravedad tiene un nivel 2B, o sea, por eso es que tenemos que estratificarlos bien desde el inicio. Falta del tratamiento dirigido según germen aislado, 2B. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes ya tienen el cultivo dice que es una E. coli sensible a cefalosporina, y ustedes insisten en ponerle meropenem, por ejemplo. Control inadecuado o tardío del foco, 2A, y usualmente el fallo de antibiótico es porque hay infecciones por Gardenia gram negativas resistentes, porque no se está cubriendo enterococo, porque es resistente a los betalactámicos, porque hay infección fúngica, y en los pacientes con infecciones nosocomiales o previamente tratados con cefalosporinas o carbapenémicos, usualmente los antibióticos fallan mucho más. Entonces esos son los niveles de evidencia que nos pueden decir qué es lo que está pasando. ¿Cuáles antibióticos son los que podemos escoger? Si viene de origen comunitario, no tiene factores de riesgo, por ejemplo. En el caso de nosotros no tenemos intravenoso amoxiclavulanato, sería ampicilina sulbactam, puede ser una cefalosporina de tercera con metronidazol o ertapenem. En algunos casos podemos utilizar gentamicina o metronidazol porque se supone que aquí el paciente no tiene condiciones de gravedad. En cambio, con los de factores de riesgo puede ser ertapenem, nosotros no tenemos digeciclina, y en las graves, aquí pueden ver ustedes pipetazobactam, ya vamos a ver en qué condiciones podemos agregar el fluconazol, imipenem o meropenem. Recuerden que el imipenem y el meropenem, igual que el ertapenem, aunque son carbapenémicos, son diferentes, ya lo vamos a ver más adelante. Y en las recidivantes, ahí sí sería de entrada meropenem, imipenem, más linezolid o incluso vancomicina. ¿En qué el momento de inicio de la terapia? Ya dijimos, tiene que ser una vez se diagnostique la infección. En los pacientes sin choque séptico, el tratamiento antimicrobiano debe iniciarse en el servicio de urgencias y se deben de mantener niveles satisfactorios de los antibióticos durante el proceso. Hay algo bien importante, y si ustedes se recuerdan en la anterior que les dije que por qué fallaban los antibióticos, enterococo era un germen que estaba a la cabeza. Recuérdense que enterococo solo le sirven 3 antibióticos: ampicilina, vancomicina y a veces piperacilina tazobactam. Entonces, aunque el cultivo diga lo contrario, nosotros solo nos vamos a enfocar en esos 3 antibióticos. Entonces, en el tratamiento empírico para pacientes con infecciones intraabdominales, sobre todo en aquellos que tienen una infección postoperatoria o aquellos que han recibido previamente cefalosporinas de tercera generación, o que tienen inmunocompromiso, o que tienen válvula cardíaca o materiales intravasculares, tenemos que empezar en que enterococo está involucrado y usar cualquiera de estos microorganismos que ya les dije. Aquí les pongo la evidencia B3, el uso de ampicilina, pipetazobactam y vancomicina, son los únicos 3 antibióticos que le pegan al enterococo. Y no se recomienda un tratamiento empírico dirigido contra enterococo faecium resistente a la vancomicina, a menos que el paciente tenga un riesgo muy alto o que nosotros sepamos que este paciente está colonizado por estos gérmenes. ¿Qué pasa con el uso del meropenem?
la característica farmacológica del meropenem tiene un efecto bactericida tiempo dependiente y un volumen de distribución que en enfermedad grave o moderada es de 0.38 ml por kilo. Y lo que tenemos que cambiar aquí es el intervalo. Usualmente el meropenem ustedes lo dejan cada 8 horas y en casos de infecciones intraabdominales tiene que ser cada 6 para poder lograr este volumen de distribución y que realmente logre controlar el foco. Ya dijimos que ertapenem, meropenem e imipenem es lo mismo porque los tres son carbapenémicos, pero ertapenem no cubre Pseudomonas aeruginosa, imipenem cubre más cocos gram positivos que cocos gram negativos y meropenem cubre más los bacilos gram negativos y anaerobios y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ertapenem sería una buena elección en una infección abdominal adquirida en la comunidad y meropenem sería un buen escoge en una infección nosocomial. Imipenem en la parte pediátrica y sobre todo en la neonatal no lo utilizamos porque se asocia 4 veces más a riesgo de convulsiones. Entonces, por eso no lo utilizamos en los niños, sobre todo pequeños. Y la desventaja del meropenem es que si nosotros lo usamos continuamente, tenemos mucho más riesgo que ese niño, sobre todo que tiene catástrofe abdominal, haga resistencia de la pseudomona a través de las carbapenemasas o que produzca el E. coli o la Klebsiella, beta-lactamatas de espectro extendido y que no tengamos opciones que ponerle. Otro que usamos muy frecuentemente es vancomicina. Vancomicina realmente es útil única y exclusivamente cuando hay un estafilococo aureus meticilino resistente y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué seguimos usando oxacilina o cefazolina y por qué nos detenemos mucho en usar vancomicina. Muchos datos ya, vancomicina tiene 67 años de estar en el mercado, 67 años de estarlo utilizando, pero vemos que los reportes de Staph aureus resistentes a la vancomicina siguen siendo muy escasos. Y vemos cómo la vancomicina necesita concentraciones inhibitorias mínimas muy altas, tiene pobre penetración a los tejidos, la actividad bactericida es muy lenta, es mucho más efectivo oxacilina en distribuirse a los tejidos, en poder tener el efecto bactericida, en usar ese efecto inóculo. Quiere decir que entre mayor cantidad de bacterias no necesita incrementarse tanto la dosis para poder hacer efectividad. Y aparte, vancomicina es uno de los principales antibióticos que son ecológicamente destructivos en cuanto a la microbiología. En otros países, cuando usan vancomicina, tienen que medir niveles séricos y cada 48 horas se miden niveles séricos para ver si se están alcanzando los niveles adecuados y que no sean nefrotóxicos esos niveles. Vemos que si estos pacientes son obesos, si están críticamente enfermos, en pacientes pediátricos, en pacientes inestables en su función renal, la vancomicina se distribuye muy mal. Y aparte, vemos que hay una pseudotoxicidad sobre el parénquima renal, ¿verdad? Se une a los transportadores renales mediales y esto es bien frecuente, hasta en el 15 o 30% de los casos o 20% de los casos pediátricos. Vemos que con la dosis de carga y estar teniendo las dosis que habitualmente nosotros utilizamos, podemos llegar a causar daño renal. Y la verdad que nosotros a estos pacientes no les damos seguimiento, ¿verdad? ¿Cuántos vancomicina usamos en el hospital? Y no damos seguimiento para ver si esos niños en algún momento van a tener algún problema renal. Y no importa si son dosis bajas, si son altas dosis, si se utiliza en infusión continua, siempre van a tener una afección renal importante estos pacientes. Entonces la limitamos por eso. En el hospital, pues ahora tenemos ceftazidima avibactam, por eso se los quería traer, ¿verdad?, que es un antibiótico nuevo, que la indicación en infecciones intraabdominales es realmente solo en infecciones intraabdominales complicadas en las que se sospeche estos gérmenes multiresistentes, ya sea Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa o Serratia marcescens. La terapia antimicótica
en algunos, sobre todo en la falla de antibióticos, cuando ya tiene un paciente 5 o 7 días de estar siendo tratado, podemos ver cómo las cándidas, si tenemos cultivos intraabdominales, por lo menos 2 o más, puede recibir tratamiento preventivo para cándida. Fluconazol es el tratamiento de elección, sobre todo cuando son cándidas álbicas. Cuando no son cándidas albicans, puede haber otros como voriconazol o equinocandinas, y debido a su toxicidad y a su poca distribución en tejido, no usamos anfoptericina en el caso de las infecciones intraabdominales. ¿Qué antibióticos tienen alto impacto epidemiológico desde el punto de vista microbiológico? Miren las cefalosporinas de tercera generación, toda la generación de multiresistencia que causan. Las quinolonas las causan bastante, pero menos que las cefalosporinas de tercera generación. Y los carbapenémicos, sobre todo su impacto es en Acinetobacter multiresistente, Pseudomonas multiresistentes y Enterobacterias multiresistentes. Por eso es que la OMS ahora clasifica los antibióticos como antibióticos de reserva, que solo los tenemos que utilizar cuando hay un germen identificado y combinados con otros antibióticos. Los que tenemos que mirar o observar, los que tenemos que usar con precaución, donde están todas las cefalosporinas, está la pipetazo y están los carbapenémicos, y los que tenemos libre acceso, que ahí está la clindamicina, que su desventaja es que es bacteriostática y no es bactericida, está el ampicsulbactam, está oxacilina, cefazolina, y realmente esto tendría que ser nuestro arsenal en el uso o en el tratamiento de estas infecciones. La duración del tratamiento, si ustedes se fijan, si es una lesión intestinal por traumatismo penetrante con menos de 2 horas de evolución, si tiene una perforación gastroduodenal o yeyuno proximal, si es una apendicitis o colecistitis sin evidencia de gangrena, perforación o absceso, son 24 horas el uso de antibióticos. Si es una infección abdominal leve o moderada, sin factores de riesgo de mala evolución o control, son 3 días, y si es una enfermedad grave, 5 días. Entonces vemos que eso de tener un paciente con 21, 28 días de uso de antibiótico no está adecuado. ¿Por qué falla el antibiótico? El uso adecuado de antibióticos es poco probable, excepto que tengamos mala dosis, más la vía, un intervalo inadecuado, que hemos utilizado antibióticos bacteriostáticos y no bactericidas, y que estamos usando monos o combinados, por ejemplo. En cambio, es más probable que la falla del antibiótico sea porque hay un drenaje inadecuado, porque algo se haya quedado ahí que no lo hayamos podido eliminar. Entonces, la evaluación microbiológica no siempre es necesaria en las infecciones intraabdominales. Y quizás la principal falla es que no hemos tomado de forma correcta los líquidos. Recordemos que los líquidos nos sirven para estudios bioquímicos, estudios citológicos, estudios microbiológicos. Para todo eso nos pueden servir. Y tenemos que, cuando mandamos el estudio microbiológico, tenemos que pedir todas las tinciones posibles, tinción de Gram, la de Still-Nielsen, la de tinta china, para poder identificar qué tipo de bacterias está dando el problema. Y a veces pueden decir ustedes, ¿y por qué siempre en mi hospital los cultivos de secreción purulenta que mando era un gran pucerío y me lo reportaron negativo? Eso es porque tomamos un mal cultivo, ¿verdad? Si nosotros tomamos de donde está la secreción purulenta, se da este efecto que se llama Pozzona, que es que están las bacterias, pero hay un incremento importante de los polimorfonucleares. Este incremento importante de los polimorfonucleares hace que la tinción no pueda captar a las bacterias, y hasta que llegamos a un punto de equivalencia. Por eso es que no se debe tomar donde está saliendo el montón de pus, porque eso va a inhibir el crecimiento y la coloración de la tinción de Gram. Igual, si los volúmenes no son adecuados, ¿verdad? El volumen mínimo es 25 ml, 10 ml en cada frasco y 5 ml para la tinción de Gram. Si es vesícula, es de 1 a 5 ml, y si son exudados purulentos, se deben transferir directamente en la jeringa al vial, sobre todo cuando queremos evaluar anaerobios. Entonces, a veces es una mala toma o una mala cantidad más que la
¿Y cómo vamos a interpretar esos cultivos? A veces en el hospital nos dicen, bueno, tenemos aquí una bacteria, un estafilococo aureus, es sensible a todo, pero mire doctora, yo le voy a poner mejor vancomicina porque la mix o la concentración inhibitoria mínima de vancomicina es menor que la de clindamicina, por ejemplo. Esto no se puede comparar, o sea, cada bacteria y cada antibiótico tiene para cada bacteria su propia concentración inhibitoria mínima. Si dice que es sensible, aunque tenga 8 de mix, va a ser exactamente igual de sensible que la vancomicina que tenga 1 o 0.5 de mix, ¿verdad? Entonces ahí vamos a evaluar más la farmacocinética, la farmacodinamia y la microbiología que nosotros ya conocemos de cada paciente. Creo que